responde a nuestras oraciones. Amén. Buenos días a todos. Yo voy a intentar ponerme nervioso. Ha salido hablar delante de gente, ¿no? Pero bueno. Primero quiero darle gracias a Luis y a tu familia también por haberme acogido y por la invitación también. Y bueno, voy a contar un poco mi experiencia, mi testimonio y cómo Dios me ha hablado también mediante un sueño, se puede decir, una visión, una experiencia increíble, ¿no? Entonces voy a compartirlo un poco por aquí para que os llegue también el Señor y os haga ver que hay personas que aunque estén en el mundo y parezca que no tienen solución, el Señor también las puede tocar, ¿no? Y cambiarlas. Entonces, a ver, yo 27 años, yo vengo de España, de Jerez, y pues desde que tengo 14, 15, 16, no sé, yo dejé de ir a la iglesia, dejé de reunirme porque, bueno, mis padres y mi familia son cristianos, con mi padre es pastor. Yo me he criado siempre en un ambiente de Dios, ¿no? Tanto en mi casa como yo estaba reunido siempre en la iglesia. Y cuando ya crecí un poco, ya empecé a descubrir lo que es la calle, el salir, las fiestas y todo el rollo, pues yo me dejé llevar por eso, ¿no? El diablo me quiso llevar a ese terreno, ¿no? Y claro, como somos humanos y a todos nos chilla lo que es la obsesión de la carne, ¿no? Pues yo me dejé llevar y me desvié de lo que es la iglesia. Llevo un montón de años sin reunirme. De hecho, esta es la primera vez que vuelvo a la iglesia en 10 años, no sé, mucho tiempo. Y bueno, voy a contar un poco lo que me pasó a mí para yo poder cambiar totalmente mi mentalidad y yo te lo agradezco a Dios primeramente, ¿no? Para poner un poco en contexto, yo siempre, cada vez que yo estaba en el mundo, estaba de fiesta, estaba en la calle, cada vez que yo hacía algo más, digamos, a los ojos de Dios, ¿no? Que para el mundo no está mal, no es algo normal, pero yo al haberme criado en este ambiente, yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, aunque no lo hiciera, ¿no? Yo siempre he notado que Dios me avisaba, ¿no? Que cuando yo hacía algo malo a los ojos de Él, yo notaba como que Él me daba esa inquietud de lo estaba haciendo mal, ¿no? Pero como yo no estaba en sus cosas, no estaba en sintonía con Él, estaba en la calle, pues yo me autoengañaba a mí mismo y me decía que ya más para adelante yo cambiaría, ¿no? Ya cuando sea más preparado, ya cuando eso, y así pues iban pasando los años y al final nunca daba el paso, ¿no? Entonces, pues, para poner un poco en contexto de que siempre en mi vida, aunque yo no haya querido recibirle, ¿no? Digamos. Y bueno, hace unas 3 semanas, 4 semanas, mi padre me mandó un vídeo pues por WhatsApp, ¿no? Para que yo lo viera, que era un testimonio de un pastor, no sé de dónde es, sé que se llama Francisco Israel, creo, no sé si alguno lo conocerá. Es un hombre que es de Dios, que mi padre, al ser pastor, yo no tengo tampoco mucha idea, pero él le daba el 100% de credibilidad a las palabras de él, ¿no? Porque bueno, él conoce más, ¿no? de Dios y según lo que predica, pues se puede ver que es alguien con el corazón, ¿no? Y no tiene necesidad de mentir ni nada. Entonces me manda un testimonio de ese hombre contando en una especie de entrevista, de podcast, un sueño que él tuvo, una experiencia, una visión, viendo el cielo, ¿no? Pues el Señor mostrando en una parte del cielo, pudo ver unos minutos, ¿no? Estar allí y
recibir eso para poder compartirlo a la gente, ¿no? Como bendición, ¿no? Y para dar la fe de mucha gente, ¿no? Que pueda escucharlo. Entonces a mí, claro, me interesan estos temas, me llama la atención. Yo sé que me lo mandó porque él sabía que a mí me iba a interesar. Y yo pues me lo veo, me impactó, duraba sobre una hora por ahí, me impactó. Claro, pues me sirvió, ¿no? Tú terminas de ver un testimonio así con adrenalina, ¿no? Que hay detrás de estas cosas, ¿no? Yo sé que siempre tenía ese interés, pero nunca daba el paso, ¿no? Entonces, bueno, pues investigando, me veo que este hombre tenía otra entrevista donde él vuelve a tener un sueño unos pocos de años más para adelante, donde él ve todo lo contrario, el Señor le muestra el infierno, ¿no? Este lugar, te da detalles de lo que ve, es impactante, la verdad. Y claro, se lo mandé a mi padre él lo había visto antes y él pues, también me daba esta credibilidad de yo creerme esas cosas, ¿no? Yo viéndolo sin entender mucho, simplemente por la curiosidad de ver lo que contaba ese hombre. Y nada, yo me lo veo, termino igual, termino impactado, me llama la atención, ¿no? Y bueno, hace una semana y media por ahí, viendo en YouTube un poco, me sale por encima un vídeo pues esos vídeos son de hace unos años ya, y hace una semana y media me da por mirar YouTube, yo estaba bajando y me veo que hace poco, hace cosa de 2 o 3 meses, había otra entrevista de este hombre, había vuelto a tener otra visión viendo un poco de lo que es la gran tribulación, ¿no? La segunda venida de Dios y claro, pues obviamente me llamaba también la atención, ya me lo veré tranquilo, no lo quiero ver ahora porque necesito estar tranquilo para ver esto, ¿no? Escucharlo bien. Y claro, el sábado pasado, ayer no, la semana pasada, ¿no? Yo estoy en la casa, yo estoy viviendo ahora con un compañero y de noche, el domingo yo no trabajaba y claro, pues me tengo que quedar tarde despierto un poco. Y bueno, me acuerdo que eran sobre las 4 y pico de la mañana ya. Y el colega se durmió, total, yo estaba todo ahí en el cuarto con el móvil un rato. Y me vino a la mente, me recordó eso que yo vi, el vídeo de este hombre hablando sobre la gran tribulación, de lo que él vio. Y claro, digo, no tengo nada que hacer ahora mismo, estoy aburrido de ver el móvil. Digo, voy a ponerme algo, ¿no? Para distraerme un poco, a ver lo que... Y se me vino a la mente que había visto esto y lo había dejado para después. Y mira, pues me voy a ver este testimonio de este hombre. Claro, y yo pongo la tele, el chaval dormido, yo me acuesto en la cama, me pongo a escucharlo. Y al final de este testimonio, ¿no? El hombre antes de despedirse y eso, ¿no? Él dice que él no es nadie especial, ¿no? Que simplemente es un hombre de Dios, que Dios le ha dado esa bendición, ese don de poder experimentar eso. Y que eso es algo que no es que simplemente lo pudiera experimentar él, que en los últimos tiempos Dios dice que los jóvenes podrán tener visiones, que los ancianos tendrán sueños, ¿no? Y él dice que si tú eso lo pides de corazón y Dios te da la oportunidad de tú experimentarlo, pues te puede dar, ¿no? Pues nadie más especial que otro, total. Yo termino de ver esta entrevista pasada, ¿no? Como lo que dije antes, con una adrenalina increíble o cosas que el hombre cuenta que van a pasar, ¿no? Que basta. Os recomiendo si os interesa alguno. Es bastante, ¿verdad? Claro, yo termino de ver eso, duraba como una hora, ya eran las 5:30 más o menos, y digo, bueno, me voy a acostar, yo acabé como lleno, ¿no? Después de ver esta experiencia, y me puse a orar, ¿no? Antes de acostarme. Aunque quiero recalcar eso, ¿no? Que yo seguía en el mundo, ¿no? Yo, lo que pasa que
yo muchas veces me sentía incómodo, me sentía con esa inquietud de querer buscar al Señor, pero nunca daba el paso. Entonces yo pues, solía orar de vez en cuando me sentía que necesitaba algo. Y claro, después de esa experiencia me puse a orar, me puse a orar de corazón, ¿no? Me puse a orar, me acuerdo, serio, creyéndome lo que estaba diciendo. Y en esa oración yo cojo y le pido a Dios, ¿no? Después de haber escuchado eso, que si Él lo permitía, pues que algún día yo pudiera tener una clase de sueño así, ¿no? Alguna experiencia, porque, bueno, no sé, ¿no? A quien no le gustaría tener un tipo de experiencia así, ¿no? Y que si Él lo permitía, pues que algún día yo pudiera tener eso para yo, no sé, aumentar mi fe o que vea los caminos de Él, que se han apartado, ¿no? No se lo pido de corazón, yo me acuerdo que se lo pedí con fe, concentrado. Total, termino la oración y yo me quedo dormido, ¿vale? 5:30, 6 menos algo. Y a lo largo de, no sé qué tiempo pasó, yo sé que yo me quedé dormido, ¿vale? Y yo estoy dormido, ¿vale? Y yo noto, no sé en qué momento de la noche, pero yo de buena primera noto que yo salgo de mi cuerpo, ¿vale? No, es una sensación que no puedo explicar físicamente, obviamente, ¿no? Pero yo noto que yo salgo en espíritu de mi cuerpo, ¿vale? No me acuerdo exactamente si yo seguía en mi habitación o no me acuerdo muy bien de lo que tenía alrededor, pero yo noto como que una fuerza me tira, ¿no? Hacia adelante y yo no puedo hacer nada. Yo no me puedo ni mover, ni girarme, ni volver a la cama, digamos. No podía hacer nada, simplemente era arrastrar la llevaba. Claro, yo no era consciente de lo que estaba pasando, pero me acuerdo de que sí era consciente de que estaba pasando eso, ¿no? Entonces yo lo asociaba en parte a que yo ya como que me estaba muriendo, ¿no? Y claro, yo al estar en el mundo, yo lo primero que me acuerdo es que empecé como a asustarme, a decir, no, por favor, yo no me puedo morir todavía. Yo no me he arrepentido de corazón, yo tengo muchas cosas que hacer todavía, tengo muchas cosas que cambiar de mi vida, yo no me puedo morir todavía porque yo, aunque no estuviera reuniendo ni sintonía con Dios ni nada, yo me había criado en un ambiente que yo sé lo que hay, ¿no? Pues la muerte y tal. Entonces yo lo asociaba como que me estaba muriendo y tú sabes que una vez pasé eso, ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces yo estaba muy asustado y me acuerdo que quería volverme porque no quería estar ahí, obviamente. Y me acuerdo que yo, eso, ¿no? Por favor, todavía no, tengo muchas cosas que cambiar. Pero yo no podía hacer nada, ¿vale? Moverme, no podía hacer nada. Yo era arrastrado, ¿vale? Y no me acuerdo lo que pasó lo siguiente, pero yo sé que ya empecé a salir fuera de lo que era la habitación o lo que sea. Y yo me acuerdo como que empecé a volar, ¿no? Yo estaba todo en espíritu, obviamente, yo empiezo a volar hacia adelante, rápido, y yo me acuerdo que yo tenía los ojos cerrados, como pegados, yo no podía abrir los ojos, yo no podía ver nada, solamente un poco entrecerrado, que cuando tú entrecierras los ojos puedes ver un poco, ¿no? Y veía que yo iba volando hacia adelante y veía mucho bosque, yo iba como por encima de los árboles, solo veía árboles hacia adelante, ¿no? Yo intentaba con las manos, lo que sea, intentaba abrirme los ojos, yo no podía hacer nada, simplemente la llevaba para adelante. Y no sé en qué momento yo, bueno, una cosa que no he contado también, yo no podía hacer otra cosa, simplemente mirar hacia abajo y me acuerdo que pude mirar hacia mi derecha, ¿vale? Y yo a mi derecha vi como una especie de cuadrado aquí al lado mío con una luz fuerte en medio, ¿vale? Y yo en todo ese camino que yo iba por encima de los árboles, yo en todo momento notaba como alguien hablándome al lado mío,
dándome algo, pero ojalá me pudiera acordar, pero no me acuerdo de nada de lo que me dijo, pero me acuerdo de que estuvo todo el tiempo hablando en ese camino, ¿no? Y yo lo único que veía era un cuadrado con una luz en medio fuerte y yo seguía sin saber dónde iba. Y de buena a primera, no sé en qué momento yo lo asocio, ¿no? Pensando un poco, yo lo asocio como que podría ser un ángel, ¿no? Como que ese ángel o lo que sea me suelta, ¿vale? Y yo, lo siguiente que recuerdo es que yo estoy en un pozo, medía a lo mejor 1 metro redondo, yo simplemente podía mover los brazos un poco, pero yo no podía hacer más nada. Pozo. Y cuando me da por mirar para abajo, yo me veo que en el fondo hay agua y empieza a subir cada vez más rápido. Claro, yo me agobio, yo pensaba que me iba a ahogar, no sé qué estaba pasando. Yo intento salir por todos lados, no podía. Y bueno, no sé cómo, al tiempo yo consigo salir de allí. Y lo siguiente que recuerdo es que estoy otra vez volando otra vez, ¿no? Siempre con ese cuadrado, con esa luz en medio, hablándome. Yo seguía sin ver nada, sin entender nada. Y lo único que más o menos puedo acordarme es que después de eso, de yo salir de allí, no son las palabras exactas, pero como diciéndome que eso no era nada, que todavía podía haber algo peor, ¿no? Que eso. Y después de decirme eso, ¿vale? Yo como que me suelta, ¿vale? Y yo caigo al vacío. Yo no me acuerdo lo que tenía alrededor ni para dónde iba. Yo me acuerdo que era un vacío interminable. Yo iba cayendo, ¿vale? Y de buena a primera yo empiezo a sentir, yo iba en espíritu, ¿no? Yo empiezo a sentir en el espíritu lo que es el corazón, ¿no? El espíritu. Todo tipo de sensaciones, de sentimientos malos juntos. No lo puedo explicar físicamente, no es algo que se pueda sentir físicamente, pero es algo todo junto, ¿no? Es una bola de sentimientos malos, amargura, ansiedad, dolor, terror, ansiedad, angustia, agobio, todo junto. Me ahogaba, no sabía. Y yo iba cayendo mientras sentía eso, cada vez más fuerte. Y no sé cómo, ¿vale? Yo pasan unos segundos y yo como que aterrizo en mi cuerpo físico otra vez, ¿vale? Claro, yo todo el tiempo, ¿no? Con ese cuadrado al lado, ¿vale? Y yo una vez aterrizo en mi cuerpo físico, yo noto, ¿no? Como que mi alma vuelve a entrar, ¿no? Y claro, me reanimo, digamos, ¿no? Y yo empiezo a abrir los ojos un poco, los tenía como pegados, ¿no? Empiezo a abrirlo un poco y lo primero que veo delante es ese cuadrado con la luz, ¿vale? Que siempre llevaba al lado. Y claro, los ojos, ¿no? Y yo estoy en mi cuarto, estoy en la cama, tumbado y yo 3-4 metros más adelante. Yo tengo mi ventana que es literalmente cuadrada y eran las 7:30 de la mañana y había salido el sol, no estaba todo en medio de la ventana. Era literalmente lo mismo que yo había tenido aquí todo el tiempo. Lo primero que vi al despertar, o sea que como de alguna manera yo había estado todo el tiempo ahí, ¿no? Yo podía ver parte de esa ventana. Es algo que, no, claro, no es inexplicable, ¿no? Yo he estado físicamente todo el tiempo ahí, pero mi alma ha estado en otro lado, ¿no? He estado viviendo esta experiencia. Entonces es algo increíble, yo no lo puedo decir bien con palabras, ¿no? Pero eso, ¿no? Yo me levanto, me despierto, lo primero que veo es eso. Había dormido 2 horas, me acuerdo que eran las 7:30. Eso me pasaba en el transcurso de 2 horas. Pero yo me levanto asustado, yo me acuerdo que todavía tenía esa adrenalina de lo último que sentía antes de aterrizar, que eran todo ese tipo de emociones malas. Me acuerdo que todavía sentía mucho frío en el cuerpo, ya estaba yo físicamente, ¿no? Ya me levanté. Me acuerdo que sentía muchísimo frío,
respirando acelerado. Me acuerdo que me toqué el corazón y estaba acelerado, pero nunca había tenido el corazón tan acelerado. Los pelos de los dos brazos de punta, erizado entero. Claro, yo no entendía nada, yo estaba frustrado, estaba agobiado. Me levanté, me vestí y me fui a la calle, me fui a andar, ¿no? Allí ya me derrumbé, empecé a llorar, estaba muy estimulado, ¿no? Yo necesitaba soltar lo que tenía, ¿no? Empecé a llorar, empecé a orar al Señor, ¿no? Y claro, le hablé a mi padre, yo le quería contar esto, pero no me contestaron ninguno hasta el rato. Y claro, yo me acuerdo que yo abrí cuando ya me relajé un poco, ya pasó un rato, yo estaba orando, llorando. Yo me acuerdo que yo abrí la Biblia, ¿no? En el móvil, ¿no? Y no sé cómo, yo creo que la última vez que abrí la Biblia pues tendría ese versículo marcado, pero el Señor me puso un versículo en el móvil, nada más abrí la Biblia, lo primero que vi. Vale, os lo voy a leer, son dos versículos, es Primera de Juan 4, 17, 18, y dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Claro, yo leo eso y al principio no entendí nada, pero ya estuve más tranquilo. Ese versículo te dice, ¿no? que si tú tienes temor, ¿no? Si yo siento ese miedo experimental en esa experiencia, ¿no? Yo llego a tener ese miedo por lo primero que hice cuando empecé a decirle a Dios que no me quería morir, ¿no? Por el miedo al castigo que yo sabía que iba a venir después. Pero él dice que viviendo en él, ¿no? Viviendo en santidad, conociendo su amor, ese miedo desaparece y tienes un amor que todo te va a dar él, te va a dar el mundo. Y claro, tú no experimentas esto hasta que escuchas plenamente en Dios, ¿no? Entonces, claro, yo lo entiendo ya y quedo más tranquilo, yo voy descubriendo poco a poco conciencia, ¿no? Y claro, una cosa que no he dicho es que cuando estuve orando antes de que me pasara la experiencia, obviamente no sabía que iba a tener esa experiencia esa misma noche, ¿no? Yo lo dije por que Dios me la diera algún día, ¿no? Si fuera necesario. Y me acuerdo que bromeando en esta oración dije algo sobre si me va a dar un tipo de experiencia así que sea buena, ¿no? Que no vea algo del cielo, ¿no? Vea algo bonito, que no sea algo malo de lo que escuchaba en esos sueños de ese hombre. Claro, y ¿qué hizo Dios? Pues me dio una experiencia mala, ¿no? Lo contrario a lo que yo le pedí, para que yo viera que, porque por ejemplo, si él me hubiera dado una experiencia bonita, yo hubiera salido igual, a lo mejor, ¿no? Pero quién sabe si este tipo de experiencia me hubiera ayudado a yo dar el paso de cambiar, ¿no? Pues, claro, yo lo asocio como que no es todo tan bonito, tú tienes que pasar por lo malo, tienes que pasar por el mundo y saber lo que hay, saber lo que te espera, ¿no? Pero hay otra parte que es la que Dios te da, que es la parte buena, ¿no? Que no todo es malo ni vas a sentir ese dolor, que lo hay, pero que tú tienes opción a cambiar y que Dios te dé todo lo contrario, ¿no? Entonces, nada, yo me acuerdo que yo terminé esta experiencia y desde el mismo momento que yo ya me relajé, ya empecé a pensar y ya estaba más o menos bien.
yo me acuerdo que a partir de ahí del tirón mi cabeza hizo así y yo me he girado. Yo he dado un paso que no he dado nunca, que es compartir esta experiencia que me ha pasado en redes, ¿no? Pues yo siempre he tenido digamos, he querido siempre tener esta aprobación social, ¿no? De la gente que me rodea, mis amigos siempre han tenido una versión del yo de la calle, ¿no? De yo de fiesta, de fumar, de beber, mujeres, lo típico que hay en el mundo, ¿no? Entonces la gente no conoce esa versión de mí, no la conozco ni yo prácticamente porque siempre se ha faltado. Entonces yo oré al Señor y yo quería subir esa experiencia, no para coger visitas ni para hacerme viral, ni simplemente para que a lo mejor personas que lo vean, pues el Dios le toque, ¿no? Y diga, una persona así ha podido cambiar, yo también puedo cambiar. Y también por yo subí también esa experiencia para dar un paso que no he dado nunca, que es hablar sobre Dios en redes sociales, donde me pongo a que lo van a ver todas las personas que me conocen, que no saben esta versión de mí. Y era algo que yo no he hecho nunca, y siempre me da esa vergüenza, ¿no? Ese miedo por lo que me van a decir, si se van a reír. Es más, me acuerdo que subí la experiencia, al día siguiente del trabajo, unos cuantos que había allí españoles, ¿no? En el trabajo, como que dijeron algo de que habían visto un vídeo mío, de que no suban esas tonterías, que no sé qué. Bueno, empezamos a reírse todos. Pues del tirón al día siguiente, imagínate mi cara, ¿no? Es decir, esto es algo que me pongo, ¿no? Por subirlo, ¿no? Pero es algo que es un paso que yo he dado para que Dios vea que lo voy a poner por delante de cualquier cosa, ¿no? Cualquier burla de la gente, cualquier miedo a que la gente diga esto o lo otro, que, por ejemplo, pues yo siempre he ocultado esa cara de mí, ¿no? Entonces, lo típico del mundo es a lo mejor tú subir alguna fotillo, tú sabes, tú esperas a lo mejor a ver si te contesta alguna niñita, ¿sabes lo que te digo? Lo típico que hace la gente de la calle. Entonces, yo me he puesto incluso a que esas niñitas, digamos, cojan y digan, eso que es, me da vergüenza de este chaval, porque van subiendo estas cosas y se vayan, ¿no? Entonces, por eso me refiero a que lo voy a poner primero a Dios, a dar el paso de ponerlo primero por encima de cualquier burla, por encima de que tenga que espantar a la gente y nada, a partir de ahí yo llevo ya una semana y pico desde que me ha pasado eso y estoy cambiando mi rutina totalmente, me levanto súper temprano, me voy a andar, me voy a orar, me voy a pasar tiempo con Dios, me pongo a leer y trabajo y luego después por la tarde intento hacer cosas que no he hecho nunca, en el sentido de dar testimonio allí, ¿no? Delante de la gente, que tiene una versión de mí del mundo, no en el trabajo, y yo pues lo que puedo hacer de cambiar, me refiero, es por ejemplo, no reírme de chistes del mundo, ¿no? El típico que se dice en el mundo, cosas bordes, digamos, ¿no? Cosas, o mi manera de hablar, ¿no? Es decir, es verdad que siempre he hablado mal, siempre he dicho alguna palabrota hablando, ¿no? Entonces estas cosas yo cambiarlas, como nunca he intentado hacer eso, ¿no? Entonces son cosas que yo estoy empezando a hacer ahora, que aunque parezcan una tontería, para mí es un paso que no da nunca y yo estoy intentando cambiar pasito a pasito todo lo que me rodea, que tiene que ver con Dios y gracias a este cambio poder dar testimonio a la gente. Entonces, nada, quería dar las gracias a vuestras oraciones también, porque yo sé que habéis estado hablando por mí, también sé de mucha gente que me ha ido diciendo que lleva muchos años orando por mí, gente que me ha dicho que oraba por mí desde que yo nací, o sea que
las oraciones Dios las responde y es lo que digo, yo recibo a personas que Dios estaba todos los días, todos los fines de semana de fiesta, hasta hace 2 semanas prácticamente me estaba tratando de fumar, beber, no sé, ¿me entiendes? O sea, que si yo nunca he tenido valor de dar ese paso de cambiar, siempre lo he pospuesto, ¿no? Entonces, que ha sido el diablo, ¿no? Que siempre ha hecho que yo me sienta bien haciendo estas cosas para ir posponiendo y que nunca llegue el día de cambiar. Pero gracias a Dios me ha permitido que yo tenga esta experiencia y, claro, es una experiencia que no puede tener mucha gente, ¿no? Obviamente, entonces, siempre yo para negarme a Dios cambiarlo de esa manera. Si yo he podido cambiar después de la vida que he llevado, estoy seguro de que Dios puede cambiar la vida de cualquiera. Entonces yo, a la vez compartir eso en redes, pues ya me ha motivado yo ir subiendo de vez en cuando, pues dándole algún versículito, ¿no? Para que, no para mí vanagloria, ¿no? Sino para que la gente pueda escucharlo y a lo mejor con que haya una persona que te interese, ya es algo productivo, ¿no? Y algo que le va a gustar. Entonces, poco a poco voy perdiendo miedo de eso, ¿no? De hablar con Dios por redes y mientras también me voy en una rutina de aprendiendo de Dios para yo compartir cada vez que pueda, ¿no? Sobre él. Y nada, hace un poquito de experiencia y nada, que pues, a partir de ahora pues esto, voy a cambiar y voy a vivir para él, digamos. Okay. A veces esperamos de Dios algo bonito, algo bueno, algo que realmente podamos cambiar en ver el cielo, pero muchas veces Dios responde de otra manera. Responde con cosas que realmente son feas. Él me estuvo contando ayer cuando me estuvo diciendo su expresión, dice que cuando él caía, dice que le entró dolor de todas partes, un dolor tremendo, ¿no? Y entonces lo que estuvimos allí hablando, ¿no? Cuando ese dolor lo tiene en tu cuerpo y tú estás cayendo, ¿cómo será realmente el dolor cuando realmente se cierran las puertas, como dice cuando la siervígena, se cierran las puertas, no puede entrar nadie, ni pueda salir nadie, pero dice que se escuchaba afuera el lloro y el crujir de dientes. Okay. Y yo creo que cuando recibimos una experiencia como él está recibiendo, entonces debíamos de pensar, ¿cambiamos o seguimos? ¿Seguimos con nuestras vidas o entregamos nuestra vida al Señor? Hermano, solamente quiero decir de que con el Señor va a tener mejores posibilidades que fuera del Señor. Eso es por seguro. Amén. De todas maneras, Él ha cambiado. Él ha dejado muchas cosas que antes lo tenían por rutina. Muchas cosas que realmente le atraían. Muchas cosas que Él hacía. Todo hace una semana que lo ha dejado. Dios puede cambiar vidas. De cosas que nosotros nunca lo hemos podido ver dejar. Pero Él hace una transformación, Él hace una restauración en nosotros. Y nosotros podemos cambiar cualquier circunstancia en nuestra vida. No diga nunca, no puedo. Con el Señor todo es posible. Amén. Ok. Me gustaría compartir con vosotros una palabrita